Bueno, clase pasada estamos hablando de lo que es el matrimonio y lo que era el concubinato. Recuerda que casi el matrimonio decíamos que ya ha ido cambiando lo que es el concepto de matrimonio. Ahora en la actualidad tenemos que el matrimonio bueno, sigue siendo un contrato civil, sigue siendo un contrato solemne, pero ahora a través del matrimonio vamos a tener que dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común con respeto, ayuda mutua, igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? En sí, tenemos que el matrimonio es un contrato civil, es un contrato solemne, en el cual dos personas se unen para la ayuda mutua, ¿no? Sí, bueno, eso es el matrimonio ahora. Decíamos anteriormente, se decía que por lo que hace el matrimonio, las personas de concepto no podían contraer matrimonio por la finalidad que persigue el matrimonio, ¿no? Que decíamos que era la procreación y sí, decíamos que era la procuración y además nos decía que en un contrato por el cual un hombre y una mujer nos establecía bueno, para que pudiera existir el matrimonio tenía que ser forzosamente entre un hombre y una mujer. Ahora con la reforma que se da, ya tenemos que todos se pueden casar, ¿no? Ya se puede para el matrimonio. Solamente que estén de común acuerdo, ¿no? Se van a casar para utilidad mutua, ya no importa la procreación. Bueno, también esto va de acuerdo a cómo ha ido cambiando la vida, ¿no? Ahora hay muchas parejas que se casan, pero ya no tienen hijos, ¿no? Antes como que era lo primordial el tener hijos, ¿no? Uno se casaba para tener hijos, ahora no, ahora nada más es pues para acompañarse, para esta ayuda mutua, ¿no? Ok, decíamos que eso es el matrimonio, decíamos también los regímenes de matrimonio, que vamos a tener dos, el régimen de sociedad conyugal y el régimen de separación de bienes, ¿no? Y comentábamos ahí cuál es el que nos conviene a cada uno, ¿no? Bueno, ya eso va en base a lo que, bueno, lo que cada uno quiera, ¿no? Sí, ok, bueno. Después de eso, de los matrimonios, empezamos a hablar de lo que era el concubinato, ¿verdad? Sí. Concubinato se viene de latín con y cúbito, que significa acostarse con. El origen de la palabra, ajá, acostarse con. El origen de la palabra concubinato significa acostarse juntos, ¿no? ¿Sale? ¿Cómo ven, compañeros? Ah, no me voy a concubinar entonces. Está bueno, al lugar de, ¿no? Concubinato. Acá, bueno, si nos vamos a lo que son los antecedentes del concubinato, pues vamos a encontrar a Roma, ¿no? Los romanos daban el nombre de concubinatis a una unión de orden inferior más duradera y que se distingue así de las relaciones pasajeras consideradas como ilícitas. De todas formas, bueno, esa visión también en la actualidad. Ya fuera de la sociedad, ¿no? Bueno, como si ahorita fuera un matrimonio. Sí, nada, sí. Sí, pues de hecho el concubinato viene a ser como un matrimonio, pero sin papel, ¿no? Sin papel. Obligaciones tienen las mismas obligaciones, ¿no? Pero es lo mismo, también si la concubina se dedicó al matrimonio, también va a tener que pasarle una pensión. Si la concubina igual, si que sea otra cosa podríamos decir por lo que hace con, bueno, también tiene derecho a lo que es la pensión alimenticia, ¿no? Y la concubina también puede heredar. Vamos, pero no te quiero. Yo creo que acá el problema sería a lo mejor más cuando se casan bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? Ahí es cuando se empiezan a pelear más, ¿no? Y cuando la mujer realmente nunca trabajó y se dedicó al hogar, pues ahí pues es por la consecuencia es lógica, ¿no? Como si ya la estás dejando cuando ya es una persona muy grande, pues cómo se va a mantener la mujer, ¿no? Pero si no son grandes. Ah, bueno, es que hay que ver cada caso, ¿no? Cada caso en particular hay que verlo, ¿no? Yo creo que la situación es cuando se casan por sociedad conyugal, ¿no? Y es cuando se empiezan a pelear todo. No, y aunque no sea así, vale más mi libertad. Dice,
Igual, regresando a lo que es el derecho romano, acá nos señala que en Roma, por lo que hace el concubinato, existían dos elementos que contenía el matrimonio, ¿no? Uno era de hecho dado por la cohabitación y el otro el espiritual, el que se llamaba affectio maritalis, ¿no? El concubinato solo poseía el primero, que es la cohabitación, ¿no? Sí, eso era para lo que es el derecho romano. Ya en la actualidad, pues tenemos que el concubinato, pues ya lo vamos a encontrar en varias, en varias leyes, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo, tenemos acá, el concubinato nace en Roma debido a la desigualdad de las condiciones, ya que un ciudadano tomaba por concubina una mujer poco honrada e indígena para hacerla su mujer. Tomaba por concubina a una mujer poco honrada e indígena para hacerla su mujer. Hasta el fin de la República el derecho no se ocupó de estas simples uniones. Fue hasta el imperio de Augusto cuando el concubinato recibe ese nombre. ¿Sale? ¿Ok? Con la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano, el concubinato fue perdiendo su reconocimiento como institución legal, pues se consideraba que afectaba la institución matrimonial, que era un sacramento. ¿Sí? En el primer concilio de Toledo del año 400 se excomulgaba a quien tenía una mujer fiel como concubina, pero si la concubina ocupaba un lugar de esposa, de modo que solamente existía una sola mujer, a título de esposa de concubina, no sería sancionado con la excomunión. ¿Ok? Como ven, compañeros. Bueno, por lo que hace al concubinato, tenemos que llegó el momento en que, bueno, una persona tenía varias parejas, ¿no? Pero si, como tenía varias parejas, el concubinato no estaba bien visto en la iglesia. Una persona tiene nombre. Ajá. Tenía varias parejas, como tenía varias parejas, no estaba bien visto por la iglesia, ¿no? Por eso es que procedía lo que era la excomulgación, pero si nada más tenía una sola persona como concubina, pues entonces ahí ya no operaba la excomunión, ¿no? Porque bueno, regresamos al mismo punto, la concubina pues sigue está teniendo el papel de una esposa, ¿no? Al ser única, ¿no? Pues recordemos que el matrimonio, pues igual nos dice, ¿no? Es la unión entre un hombre y una mujer, nada más, ¿no? Por lo que hace a la religión, ¿no? ¿Sí? ¿O no, compañero? ¿Grande? Ok. Y pues, si nos vamos al concubinato en la antigüedad, hablando de México, tenemos que en general en todo el centro del país había poligamia, lo mismo que en Jalisco, Michoacán y en la Mixteca y algunas tribus de Tampico y Sinaloa. Y había otras tribus que eran monógamas, como los chichimecas, los de Nuevo México y en especial los de Yucatán. Monógamas, ¿mande? Poligamia, pues que tenían varias parejas, ¿no? Monógamas más una. En esa época, mira, estaba permitido, ¿no? El sistema matrimonial de los mexicanos era entonces una especie de transición entre la monogamia y la poligamia. Solo existía una esposa legítima, siendo aquella con la que el hombre se había casado observando todas las ceremonias. Pero también había un número indefinido de concubinas oficiales que tenían su sitio en el hogar y cuyo estatus social era de ninguna manera sujeto de burlas o de desprecio. ¿Sí? ¿Ok? Acá vendría lo que es el dicho, ¿no? La capillita y la catedral. Las capillitas de la catedral. Y que aunque tengan unas capillitas, ya sería catedral. Así decía. Así decía. Está tremendo. Sí. Ahora me ha tocado ver. Oye, pero no importa. Una capillita. Bueno. Con gran orgullo. Ay. Ok, vámonos, seguimos. Nos dice que después de la conquista se presenta un relajamiento de costumbre y los hábitos entre los indígenas que crearon profunda preocupación entre los misioneros y autoridades civiles, ¿no?
Sí se acuerdan de eso, ¿no? Cuando llega lo que es la conquista, les espantan, ¿no? Y bueno, mencionaban eso, ¿no? Que se tenían muchas relaciones, ¿no? La religión, la legislación, nuestros y costumbres españolas se imponen en México. Las conductas y leyes familiares sobre el matrimonio se interrumpen para la aplicación de una nueva legislación. Y no, no, Está en la plataforma. ¿Está? No, no puedes bajar otra, esta es nueva. Sí. Ok. Es en el Código de 1928 cuando se reconoce al concubinato. Se le otorga, bueno, dentro de este reconocimiento que se le hace al concubinato, la concubina va a tener los siguientes derechos, ¿no? Se le otorga a la concubina sobreviviente la pensión alimenticia. Se organiza la sucesión de la concubina, permite la investigación de paternidad en caso de concubinato, crea la presunción de filiación consecuencia del concubinato, ¿no? Recordemos, filiación es la relación que existe entre padres a hijos y hijos hacia padres, ¿está bien? Eso es la filiación. ¿Perdón? Pues de hecho sería la semana 13. Pero ok. Bueno. Ok, bueno, de acuerdo a cómo se ha ido presentando el concubinato en la antigüedad y por lo que hace a nuestra legislación, vamos a tener que poco a poco se van haciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en el año del 74 se van a igualar lo que son los derechos para el varón y a la mujer, sin diferenciar lo que es el sexo. En 1983 se modifica el Código Civil y se incorpora la figura de concubinato para tener derecho a la herencia, ¿sí? De acá poco a poco entonces vamos teniendo que se le van reconociendo derechos a favor de los concubinos, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Acá vamos a encontrar lo que es la figura del concubinato en diversas legislaciones. Por ejemplo, tenemos la Ley Federal de Trabajo, donde nos dice que igual tienen derecho a recibir indemnización lo que son lo que es la cónyuge, supérstite, concurrirá con la persona señalada en las fracciones anteriores. También nos menciona la persona con quien el trabajador convivió como si fuese su cónyuge durante los 5 años que precedieron, ¿no? Inmediatamente a la muerte. ¿Ok? Acá tenemos entonces, nos va reconociendo de igual forma la figura del concubinato, ¿no? Acá en la Ley Federal de Trabajo, para que pueda recibir la indemnización, en caso de muerte o desaparición, se necesita que haya vivido en concubinato 5 años, ¿vale? En materia civil nos mencionaba que se necesitaban solamente 2 años, ¿no? ¿Sí recuerdan? Ok. Tenemos que la figura del concubinato se va a reconocer en varias legislaciones acá en México, ¿no? Una de ellas tenemos lo que nos dice la Ley Federal de Trabajo, artículo 501, cuando nos habla de lo que es el derecho de recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. En la fracción tercera nos menciona que quienes tienen derecho a esta indemnización, bueno, en primer lugar va a ser el cónyuge supérstite, ¿no? El cónyuge que haya quedado vivo. Si no está ella, entonces va a aparecer, quien va a entrar ahí ya va a ser entonces el concubinato, cuando nos señala
la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, ¿no? La persona que haya vivido con ella 5 años antes de que se muriera. Entonces, si no está la esposa, entonces ya quien va a reclamar esos derechos va a ser la concubina. Bueno, pero aquí, suponiendo que haya trabajado en X empresa y que haya tenido seguro social, Ujú. y si se hubiera metido en una textilera que no les dan seguro social, también procede esto. Acá estamos, bueno, acá tendría que reclamarlo, ¿no? Acá tendría que interponer lo que es el juicio, ¿no? Porque de una u otra forma, hasta el trabajador tenía el patrón la obligación de darle el seguro, ¿no? Pero pues, en la actualidad yo conozco dos, tres. Se reclamaría primero, se tendría que reclamar. Sí, sí, sí habría forma de pelearlo, ¿no? Claro que sí, sí. Acá la situación es acreditar la relación laboral, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo acreditas la relación laboral? Bueno, puedes acreditarlo con lo que son los recibos de pago, puedes acreditarlo, por ejemplo, con lo que es el gafete, con lo que es la credencial, ¿no? Del trabajador. Igual también lo puedes acreditar con lo que son testigos para acreditar la relación laboral, ¿no? Ahí primero vas a reclamar todos pues las prestaciones a las que tenía derecho el trabajador, ¿no? Pero sí. Y no te dan seguro social, no tienes. Las prestaciones son las que están señaladas en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Dentro de estas prestaciones, pues tenemos el seguro social, entraría lo que también es aguinaldo, entraría también lo que son vacaciones, prima vacacional, lo que es la prima de antigüedad, ¿no? Ajá, pero aquí, en un supuesto que yo haya trabajado ahí, un supuesto, y no sé qué tiempo necesito trabajar en una empresa para poder que mi esposa me pida esto, en dado caso que Que tú llegaras a fallecer, bueno, tendríamos que checarnos la ley federal, la ley del seguro social, ¿no? Donde se nos señale cuántas semanas cotizadas necesitas tener para tener derecho a bueno, en caso de fallecimiento del esposo, a una pensión, ¿no? y si no, llego a las semanas que hacen, la revive, y ¿Cómo? acaban de completar tus semanas y vuelves a morir. No, no se podría. Si no, Entonces, ¿cómo se quedaría? pues no tendrías derecho. Si la persona apenas entró a trabajar y no cumple las semanas que menciona la ley, pues no tienes ningún derecho, ¿no? Bueno, Reclamar. en dado caso, Esa situación, pero pero acá estamos hablando de una empresa que no da seguro social. Y aunque el trabajador legal haya, ¿qué le gusta? No sé, 2 años o un año que ya llevas elaborando y es una desaparición forzosa. ¿Cómo le compruebo si me va a pelear el seguro social que no lo tengo las semanas para poder dejar pensionada a la próxima? bueno, es que acá tenemos dos cuestiones totalmente diferentes. Acá nos hablan de una indemnización en casos de muerte o desaparición por un acto delincuencial, que es totalmente diferente a lo que es la pensión, porque la pensión ya lo tendríamos que tramitar de acuerdo a la ley del Seguro Social, que ante el Seguro Social. Por eso, pero bueno, para lo menos la indemnización, Ujú. ¿cómo se lleva? Igual, tiene que haber, bueno, tiene que haber un contrato laboral. Si no existe el contrato laboral, entonces hay que acreditar la relación laboral. Debería de tener algún gafete, algún gafete, podría ser algún recibo de pago, algún correo que le haya mandado el jefe, ¿no? Acá lo que necesitamos es acreditar la relación laboral. Pero si fue desaparición, sabemos que le digan, tu esposa ya te dejo, No, pero pues dentro de los papeles que tuviera el esposo, ¿no? A quien le toca acá checar la documentación que tiene el esposo, pues es a la esposa, ¿no? Claro que al patrón, ¿no? pero los correos llegan, a menos que sea yo muy deseoso y los voy y los descargo, pero si no. Pero luego también, muchas veces también te mandan a tu correo, ¿no? Alguna indicación, el patrón. Ahí podría que te gusta, algún gafete, ¿no? Si estamos hablando de una empresa, tiene que haber gafete a fuerza, ¿no? Y en el gafete viene la fecha en la que tú ingresaste.
Pero no siempre. Claro que sí, porque tienen que poner una vigencia a la empresa, ¿no? Si no, cualquiera podría entrar a su empresa, ¿no? Pero pues, como son empresas chicas, eres tú, así pasa. ¿Qué onda, Juanito? Con testimoniales también lo podríamos acreditar. Por ejemplo, yo tengo una de la empresa y nada más tiene, creo que ya se me va a vencer para este año. Ujú. Pero no tiene fecha de antigüedad. ¿Fecha de ingreso no tiene? ¿No? Herramienta. Laborales tenemos que tú eres el que señala en tu demanda a partir de cuando te contrató la empresa, y la empresa es la que tiene que acreditar que no es cierto lo que tú estás mencionando, ¿no? Acá, por ejemplo, acá con esto acreditamos la relación laboral, ¿no? Y acá podríamos alegar que a ti te contrataron desde la fecha que te contrataron, haciendo alusión de que cada año te hacían el cambio de credencial, ¿no? ¿Nunca le sacaste foto a la primera credencial? Ya las tengo. Ah, pues ahí. Creo. Con eso se podría, o sea, para generar la presunción, ¿no? Que bueno, que lo buscando ya se ve el cambio. Aprovechando, ¿no? Ujú. Ya que lo Acá está, ley del seguro social. Para los efectos de esta ley se entiende por beneficiarios el cónyuge del asegurado pensionado, y a falta de la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes. Bueno, acá lo que nos importa es que de igual forma acá le reconocen derechos a lo que es la concubina o el concubinario, ¿no? Pero acá tenemos nada más que o el beneficiario puede ser la esposa o la concubina. No pueden ser las dos, decíamos, ¿no? No se va a configurar el concubinato si la persona, si la pareja, la otra persona aún sigue casado, ¿no? Necesitan los dos estar solteros, si no, no hay concubinato. Ok, regresamos, acá nos vuelve a mencionar lo que es la ley del seguro social. Igual, artículo 65, solo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción segunda del artículo anterior. ¿Lo tenemos? Ajá. Del artículo anterior, a la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, con la que tuvo hijos siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión. ¿Cómo ven, compañeros? Si en la antigüedad se podía tener varias parejas, ahora ya nos pone una limitante, ¿no? Ya nada más tiene que ser una persona, ¿no? Y si aunque tenga yo varias capillitas, pero con ninguna tengo crías, con la que tenga yo crías, si puede, ¿no? Puede sacarla. Acá está, bueno, acá el artículo es muy claro, ¿no? Nos dice, si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pensión. Sí, son malas, ¿Andrés? ¿Quiénes son malas? ¿Por qué?
se unieran, dijeran, bueno, al menos ella sí pudo, que reclame. Ay, ya está, ¿crees, verdad? No. Ya pues. Pero porque está de por medio dinero, ¿no? Siempre que haya de por medio dinero, siempre va a haber problemas, ¿no? Siempre. Yo por eso me falta. Si en las sucesiones intestamentarias, donde todos son hermanos, se están matando por un pedacito de tierra, por una cantidad mínima, saca que no son nada, pues imagínate. No, no, no. Acá igual regresamos, ¿no? ¿Nos ayudas a leerlo, compañera? Sí. Artículo 64, ¿no? Si el riesgo del trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el instituto calculará el monto constitutivo al que se le prestará a los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido. A los recursos efecto de determinar la suma asegurada que el instituto deberá cubrir a las entidades y demás representaciones económicas previstas en este capítulo a los beneficiarios. A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al 40% de la que hubiese correspondido a aquel, tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la asegurada. Es importante, el importe de esta presentación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del asegurado de invalidez y vida. Ok, bueno, ahí ya tenemos, nos vuelve a hacer referencia a lo que es la concubina, ¿no? El concubinato, ¿vale? Ok. Ley del ISSSTE, también nos vuelve a mencionar lo mismo. Se entenderá por el cónyuge. Bueno, nos habla la fracción 12, familiares de derechohabientes a el cónyuge, ¿no? Y luego nos menciona, o la mujer con quien la trabajadora, la pensionada, con relación al primero, o el trabajador o el pensionado con relación a la segunda, ha vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años anteriores, o con quien tuviese uno o más hijos. Siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o el pensionado tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones previstos en esta ley. ¿Cómo ven, compañeros? Pero aquí está pidiendo como requisito que debe de tener 5 abriles, ¿no? ¿5 qué, perdón? 5 abriles. Ajá. También en la Ley Federal de Trabajo nos pedía 5 años, ¿no? Ok, y acá tenemos lo que nos dice el Código Civil para la Ciudad de México. Vamos a ver qué nos dice para el de Puebla, ¿no? Ok. Acá está. ¿Quién nos ayuda, por favor? ¿Nos ayudas tú, compañero? Gracias. 297. El concubinato es la unión voluntaria y de hecho entre dos personas que estando en actitud de contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la ley señala, haciendo vida en común de manera notoria y permanente, situación que podrá demostrarse si tienen hijas o hijos en común, o si han cohabitado públicamente como cónyuges durante más de 2 años continuos. Son aplicables al concubinato las siguientes disposiciones. Primero, los concubinos se deben mutuamente alimentos, en los mismos casos, términos
y proporciones que la ley señala para los cónyuges, mientras perdure su unión. 2. El concubinato termina por muerte de uno de los concubinos, por voluntad de uno o ambos, o por cualquier otra causa que implique la cesación de la vida común. 3. La terminación del concubinato o cesación de la vida en común no origina derecho a reclamación alguna entre los concubinos y los concubinos están obligados a coadyuvar de manera equitativa en el cuidado y la educación de sus menores hijos, así como en el mantenimiento del hogar, sin importar si realizan actividades diferentes al cuidado del hogar y si obtienen un sueldo o ganancias con motivos de las mismas. Regresamos al mismo punto, ¿no? Para que exista concubinato se necesita estar soltero, ¿no? Los dos necesitan estar solteros, necesitan vivir en unión, necesitan hacer vida en común como si fuera un matrimonio para que puedan tener derechos y obligaciones, ¿no? Una forma más fácil de poder acreditar el concubinato sería con los hijos, ¿no? Pero regresamos al mismo punto, los dos tienen que estar libres. Si no están libres, entonces no se va a presentar la figura del concubinato y ninguno de ellos va a poderle reclamar al otro nada. ¿Vale? ¿Cómo ven, compañeros? Por eso es que no es tan bueno tampoco lo del estar en concubinato, ¿no? Si es que bueno, estar con una persona si es que todavía está casado, ¿no? O casada, ¿no? Primero, pues, el que se divorcie para que así de una u otra forma, pues, también se puedan tener derechos y obligaciones, ¿no? ¿Cómo ven, compañeros? Miren, acá tenemos un criterio jurisprudencial, nos dice concubina, derechos hereditarios de la. Bueno, acá el nombre, como se lee una jurisprudencia, sería del último, ¿qué será? Del último párrafo, ¿no? Del título, la última parte del título, se empezaría a leer ahí, y ya terminamos con lo que es el inicio. Acá, por ejemplo, nos quiere decir derechos hereditarios de la concubina, ¿no? ¿Ya vieron? Nos dice, para la existencia del concubinato se requiere se requiere que la mujer viva con el hombre en la misma casa, atendiéndolo y auxiliándolo en sus necesidades como si fuera su esposa. Este es el criterio de la ley al crear la sucesión de la concubina, pues el legislador consideró, colocándose en un plano de equidad y de justicia, que una mujer que vive permanentemente con un hombre y que lo ayuda a formar un capital, debe ser protegida por la misma ley. En consecuencia, no puede considerarse como concubina a una mujer con quien se tenga relaciones sexuales accidentales, pues extremando el concepto, podría considerarse a una mujer como concubina de un hombre, aún sin tener como determinante la relación sexual. ¿Ok? Regresamos al mismo punto, ¿no? Tiene que hacer las mismas funciones que una esposa, que de hecho viene a ser una esposa, ¿no? Nada más que sin el papelito, ¿no? Pero para esto necesitamos que las dos personas sean libres, porque muchas veces, ¿qué pasa? El señor estaba casado y está viviendo con otra, ¿no? Muere el señor y pues la que tiene los derechos es la esposa, porque todavía no están divorciados. Y la otra persona con la que vivió toda la vida, ella quiere reclamar, pues no puede reclamar nada porque no se configuró el concubinato. No existe concubinato porque el señor estaba casado. ¿Sale? O sea, que debe de ser casados, o sea, libres los dos. Ok, siguiendo con lo que hace el concubinato, lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla, tenemos que los cónyuges y excónyuges deben darse alimentos en los casos señalados en esta ley, y la misma obligación tienen quienes vivan bajo la figura del concubinato.
Pues decíamos, también el concubinato, pues también te da derecho a que tú puedas reclamar lo que son los alimentos, ¿no? ¿Cómo ver? Dice, cónyuges y concubinos, al ser parte de un grupo familiar esencialmente igual, cualquier distinción jurídica entre ellos debe ser objetiva, razonable y estar debidamente justificada. La familia, más que un concepto jurídico, constituye uno sociológico, cuya protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones. De ahí que tanto los cónyuges como los concubinos son parte de un grupo familiar esencialmente igual, en el que sus integrantes se proporcionan cariño, ayuda, lealtad y solidaridad. Así, cualquier distinción jurídica entre cónyuges y concubinos debe ser objetiva, razonable y estar debidamente justificada, ya que de lo contrario estaría violando el derecho fundamental a la igualdad reconocido en el artículo 1 de la Constitución. ¿Ya vieron? De una u otra forma tenemos que los cónyuges y los concubinos pues tienen los mismos derechos, ¿no? Si van a tener derechos, tienen los mismos derechos. Acá también nos vamos al principio de igualdad. En caso de que no se les respeten esos derechos, pues podríamos argumentar de que hay una discriminación, ¿no? ¿Ok? Lo cual no está permitido, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, lo que era el de la concubina que tiene derecho a heredar, ¿no? Bueno, esto sería a grandes rasgos pues, lo que pasa con el concubinato, ¿no? Decimos, el concubinato, para que pueda existir, necesitamos que las dos partes sean libres, ¿no? Si una persona está casada, no se configura el concubinato, ¿no? Se estarán siendo novios, ¿no? Novios eternos, pero concubinato no se va a configurar. ¿Sale? Y recordemos, ¿no? Acá en Puebla no existen los esponsales. ¿Qué son los esponsales? Pues la promesa de que se van a casar, ¿no? Y que si no cumples esa promesa, pues entonces la parte que no cumpla esa promesa, pues se va a hacer acreedora a pagar una indemnización. Acá en Puebla no está, eso no existe, ¿no? Te pueden prometer que se van a casar, pero si no se casan, pues no pasa nada, porque no existen esponsales. ¿Sí? ¿Cómo ven, compañeros? Ok, bueno. En la plataforma está la presentación, ¿vale? Vámonos a otra, porque ya estamos un poquito atrasados. Vámonos a la filiación y adopción. Ok. Empezamos con filiación. ¿En qué consiste la filiación? Decíamos, es el vínculo que crea el parentesco consanguíneo en línea recta al primer grado y por lo tanto constituye la forma más cercana de parentesco. En eso consiste la filiación. Si nos vamos al sentido jurídico, vamos a tener que es un sentido más amplio y nos dice que es la relación creada entre los progenitores, padre y madre, y sus descendientes hijos, que forman el núcleo social primario de la familia, a quien la ley atribuye derechos, deberes y obligaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Si hablamos de la filiación jurídica, tenemos que la relación creada entre los padres y sus descendientes, ¿sale? Y bueno, de esta relación pues van a surgir derechos y obligaciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Espérame, ya no sé qué pasó. Esta ya la habíamos visto, ¿no? Entonces, allá. ¿Ya, verdad? Espérame, pues mejor la cierro, ¿no? Okay. ¿Me puedo pasar? No, Se nos va a quedar de tarea para la siguiente clase. Van a checar se va a tomar en cuenta como actividad. Van a checar ustedes la página del DIF, de acá del estado de Puebla, y van a checar cuáles son los requisitos para poder adoptar, para que los podamos comentar. ¿el DIF? Los bajan y los traen para que podamos comentarlo, ¿no? ¿Les parece? Podamos ver quiénes sí pueden adoptar y quiénes no pueden adoptar y cuántos tipos de adopción hay. ¿Vale?
¿Ya puedo cambiar? Tenemos que esperar a la plataforma. Ajá, a ratito lo activo, ¿no? ¿Esta va a ser la segunda? Ujú. Ya, pues. La doctrina va a establecer 3 tipos de filiación: la filiación legítima o la matrimonial, la filiación natural o extramatrimonial y la filiación legitimada o reconocimiento de hijos. La filiación legítima es la que nace entre padres e hijos cuando estos últimos eran concebidos durante el matrimonio. Esa sería la filiación legítima. La filiación natural, ¿en qué consiste? Pues es aquella que se establece entre los padres y los hijos cuando los últimos nacían fuera del matrimonio, ¿no? Así es como nos menciona la doctrina. Recordemos ahora que por lo que hace a la calidad de hijo, tenemos que todos somos hijos sin que importe si naciste dentro, fuera o cómo fue la situación, ¿no? Ya no se califica. Ya no se califica esta situación, ¿no? Todos somos hijos, todos tenemos los mismos derechos y tenemos también las mismas obligaciones, ¿sale? Ok, entonces filiación legítima es aquella que nacía entre padres e hijos cuando cuando los hijos eran concebidos dentro del matrimonio. Filiación natural era aquella que se establecía entre padres e hijos cuando los hijos nacían fuera del matrimonio, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Y vámonos con la última, que va a ser la filiación legitimada o reconocimiento de hijos. ¿Me puedo pasar? Sí. Filiación legitimada es la que se explica en los casos de que los hijos que habiendo sido concebidos antes del matrimonio nacen durante el mismo o los padres los reconocen antes de contraer nupcias, durante las mismas o después de ellas. ¿Ok? Esta filiación legitimada pues nos dicen que tenía como efecto lograr que los hijos nacidos fuera del matrimonio lograran obtener el estado de hijo legítimo, ¿no? Acá tenemos que en esta, bueno, por lo que hace a esta clasificación que nos da la doctrina de la filiación, pues acá sí está haciendo la calificativa, ¿no? Le está poniendo calificativa a los hijos, ¿no? Si es que naciste antes, si es que naciste después, si naciste dentro, si naciste fuera, ¿no? O sea que esas podemos hablar que cuando nos casamos, mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, o sea, ya se vuelven todos tuyos y míos. No. Acá cuando hablamos de filiación es la relación existente entre los padres con los hijos, ¿no? Los hijos que tú tuviste, ¿sí? No los agregados culturales, ¿no? Los que tú tuviste, esa es la relación que va a existir y de esa relación te va a dar derechos y obligaciones. Porque pues, si bueno, vamos a suponer que nosotros nos juntemos con otra pareja y esta pareja traiga hijos, pues los hijos no van a tener obligaciones para con nosotros. Los hijos de él no van a tener relaciones para con nosotros, ¿no? Los únicos que tienen relaciones para con nosotros son nuestros hijos. Ajá, exacto, nuestros hijos, los que hayamos reconocido, los que hayamos adoptado, ¿no? Ellos sí van a tener obligaciones para con nosotros, pero los hijos de nuestra pareja, ¿no? Ellos para con su padre, ¿no? Acá lo que nos quiere, acá sí nos hace la calificativa, la doctrina, ¿no? Nos dice 3 tipos de filiación. Filiación legítima, la que nace entre padres e hijos, que los hijos que nacieron dentro. Natural, aquella que se da entre padres e hijos cuando los hijos nacieron fuera. Y acá nos habla de la filiación legitimada, son aquellos hijos, bueno, los novios se comieron el pastel antes, entonces el hijo va a nacer antes de que se casen, y los padres lo van a reconocer, ¿no? Una vez que se casan, la finalidad es que el hijo que tuvieron antes de que se casaran, pues tenga la calidad de hijo legítimo, ¿no? Pero nada más, esto es lo que nos dice la doctrina. Ya si nos vamos a la realidad, bueno, ha ido cambiando todo, ¿no? Sí, recuerda que antes hacía la calificativa, si eras hijo, pero ¿qué tipo de hijo eras, no? Si naciste dentro, si naciste fuera, si naciste, ajá, exacto, ¿no?
Entonces, ahorita la calificativa ya no se hace. Si se hiciera la calificativa, estaríamos hablando que hay una discriminación. Y dentro de los derechos humanos que tenemos todos, está prohibida la discriminación, ¿no? Nuestro derecho humano es el de la igualdad, todos tenemos que ser tratados iguales, ¿no? De acá viene que se haya quitado toda esta situación, ¿no? De hacer la calificativa, si tú naciste dentro o fuera, ¿qué onda, no? Acá todos los hijos somos iguales, ¿no? Sí, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Y qué es lo correcto, no? Porque también, bueno, esa calificativa que antes se hacía, pues también traía problemas entre los hermanos, ¿no? Y aparte daño al menor, ¿no? Un daño psicológico toda vez que se le señalaba, ¿no? Sí, hasta ahí estamos bien. Ok, se nos quedan estas dos preguntas para contestarlos en la siguiente. Pero bueno, no, porque nos falta contestar. Bueno, sí, se nos quedan estas dos preguntas, ¿vale? En la siguiente clase la contestamos, ¿qué es la filiación y cuál es la diferencia entre los conceptos filiación, paternidad y maternidad? Y si no, esto los aclaramos en la siguiente clase, ¿les parece? Sí, ok, que pasen bonito día, hasta luego, compañeros. Vámonos, que ya está la otra maestra. Sí, no, se van a pasar.